Mi nombre es Ricardo. Tenía 10 años cuando mis padres murieron en un accidente, y de un día para otro, todo lo que conocía dejó de existir. No hubo transición, no hubo una explicación suave, no hubo nadie que se sentara conmigo para intentar preparar mi cabeza para lo que venía. Solo recuerdo a un trabajador social cerrando la puerta de mi casa vacía, entregándome una maleta con ropa que no elegí y repitiendo que todo estaría bien. Como si esas palabras sirvieran para algo. La casona de mis tíos, Hortensia y Gustavo, fue mi destino final. Nunca se ofrecieron a tomarme. No hubo abrazo de bienvenida. No hubo ni siquiera una mirada que intentara entender lo que estaba viviendo. Para ellos, yo era un trámite más dentro de sus responsabilidades familiares. Una obligación social que atender sin que interfiriera demasiado en su rutina. Desde que crucé la puerta, supe que ese no era un hogar. Era un lugar donde las cosas estaban tan ordenadas, tan frías y tan medidas, que uno podía escuchar su propia respiración en los pasillos. Hortensia me recibió con una expresión tensa, como si ya desde ese instante yo hubiera hecho algo mal. «Tu cuarto está en el ala norte», dijo. «Sígueme». No preguntó si tenía hambre, si necesitaba algo, si quería descansar. Caminó delante de mí, con pasos cortos y firmes, como si yo fuera una sombra que debía mantenerse detrás de ella sin llamar la atención. La habitación a la que me llevó era pequeña, oscura y lejos de todo. Había una cama angosta, una mesa y un armario que olía a humedad. «Es suficiente», fue lo único que dijo antes de cerrar la puerta. Ese cuarto se convirtió en mi vida durante los siguientes años. Un espacio que parecía diseñado para no recordar que existía un niño allí dentro. Las paredes eran tan delgadas que escuchaba cada paso en el pasillo, pero aún así nadie se acercaba. No había fotos, no había colores, no había nada que indicara que alguien vivía ahí. Hortensia no veía la necesidad de que yo tuviera algo propio. Gustavo era distinto, pero no mejor. Callado, distante, siempre con la cabeza en sus reuniones. Nunca levantó la voz, pero tampoco me defendió ni una sola vez. Su presencia era como un recordatorio constante de que había adultos en esa casa, pero ninguno estaba para mí. Con el paso de los días entendí que en esa familia había reglas que nadie explicaba, pero que yo debía aprender rápido. Había que caminar sin hacer ruido. No se podía cerrar una puerta con fuerza. No se podía usar más de una toalla. No se podía preguntar por lo que no te pertenece. No se podía interrumpir a los adultos. No se podía comer antes de que ellos se sentaran. Todo era un no. Y cada error era un motivo para que Hortensia me mirara como si estuviera evaluando cuánto más podía tolerarme. A las semanas de llegar, empezaron las tareas. No como responsabilidades normales, sino como una forma de mantenerme siempre ocupado, siempre cansado, siempre en deuda. Pulir los pisos de madera cada 3 días, ordenar la plata de la mesa del comedor como si fuera un ritual, limpiar los cuadros viejos que colgaban por toda la casa, reorganizar libros que ella nunca leía. No importaba si eran las 6 de la mañana o las 10 de la noche, siempre había algo que hacer. «Tu madre no era muy disciplinada», comentaba Hortensia mientras yo limpiaba los marcos. «No quiero que repitas sus defectos. No sé si lo decía por crueldad o por costumbre. A veces hablaba de mis padres como si los conociera mejor que yo, y otras veces fingía que nunca habían existido. Pero lo que siempre dejaba claro era que, en su casa, mis emociones no tenían espacio. Lo único mío, lo único que me quedaba, era una pequeña caja de madera donde llevaba mis fotos, un collar de mi madre y algunas notas de mi padre. La escondí lo mejor que pude, pero a los 12 años, mientras limpiaba el comedor, escuché un ruido en mi cuarto. Corrí y la encontré revisando mis cosas. «Esto es sentimentalismo innecesario», dijo, sosteniendo la caja. «Te mantiene atado al pasado. Lo guardaré hasta que entiendas cómo funcionan las cosas». Y se la llevó, así, sin más, y nunca volvió. Ese fue el día en que entendí que en esa casa podía perder lo que fuera,
Mis recuerdos, mis cosas, mis palabras, mi espacio. Todo estaba bajo sus manos. Para sobrevivir, busqué un refugio. Lo encontré en la biblioteca. Era el único cuarto que los dos ignoraban por completo. Allí, entre muebles polvorientos y libros que nadie tocaba, podía sentarme sin que alguien me ordenara algo. Leía lo que encontraba: novelas, enciclopedias viejas, historia familiar. Todo servía para llenar la cabeza con otra cosa que no fuera el silencio pesado de la casona. Fue allí donde escuché por primera vez el nombre de Elvira, una tía abuela de la que nadie hablaba. La cocinera, en un descuido, mencionó que la pobre Elvira había pasado por algo parecido a lo mío, pero apenas dijo eso, se quedó callada y no volvió a tocar el tema. El nombre quedó dando vueltas en mi cabeza por años. A los 17, buscando un libro en un estante alto, encontré uno muy viejo. Al abrirlo, vi que en la primera página estaba escrito el nombre, Elvira. Al final del libro había un mensaje extraño, escondido entre dos páginas sueltas, como si ella hubiera querido dejarlo allí a propósito. El corazón está donde se esconde el nombre, bajo el silencio del roble. Me tomó días entenderlo. No había muchos muebles de roble en la casa, pero había uno imposible de mover. Un mueble grande, casi un altar, en el salón principal, siempre cubierto por un paño blanco. Nadie lo tocaba, nadie se apoyaba allí. Era como un objeto sagrado. Una madrugada, cuando todos dormían, fui hasta el salón. Saqué el paño, examiné el mueble y encontré un nombre tallado muy despacio, casi borrado por el tiempo. Elvira. Lo toqué con la mano. La madera parecía fría. Empujé el mueble con todas mis fuerzas. Se movió apenas unos centímetros, pero lo suficiente para ver un panel en el piso, suelto. Lo levanté. Allí estaba mi caja, igual que antes, igual que siempre, sin polvo, como si alguien la hubiera puesto allí hace poco. Pero había algo más, un sobre grueso, una libreta de ahorros, una póliza de seguro, todo a mi nombre. Comencé a revisar cada papel, cada anotación, cada recibo. Mis padres habían dejado un fondo. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para mantenerme bien, para estudiar, para tener una vida estable. Ellos habían pensado en mí, y durante años, mis tíos lo habían usado como si fuera suyo. Pagos de membresías, remodelaciones, viajes, compras, todo con dinero que no les pertenecía. Todo mientras repetían que criarme era un sacrificio económico. Guardé los papeles, los copié. Busqué a un amigo de mi padre que era abogado. Le mostré todo. Me escuchó en silencio, con una mezcla de rabia y tristeza. «Esto no queda así», me dijo. Ese día entendí que mi salida de la casona no sería emocional, sería estratégica, y que todo lo que habían escondido para controlarme sería lo que me daría libertad. Cumplí 18 años un martes. No hubo celebración, ni una llamada, ni una palabra distinta a las de cualquier otro día. En la mañana, Hortensia me dejó una lista de tareas más larga de lo habitual, como si cumplir la mayoría de edad fuera una falta que debía corregirse con trabajo. Gustavo, como siempre, había salido temprano. En toda la semana no mencionó mi cumpleaños, jamás lo hacía. No lo hacía por olvido. Simplemente no veía razón para recordarlo. Sin embargo, esa tarde la casona estaba más ordenada de lo normal, más perfumada, más silenciosa. Hortensia había organizado una pequeña reunión con socios de Gustavo, un encuentro para hablar de negocios, inversiones y apariencias. Ellos tenían una habilidad particular para convertir la casa en un escenario, y a mí en un accesorio útil para aparentar estabilidad familiar. «Ricardo, baja en 10 minutos», me ordenó ella. «No hables a menos que te pregunten algo, y si lo hacen, responde con educación». No esperé nada diferente, pero esta vez yo venía preparado. Tenía la libreta de ahorros en el bolsillo interno de mi chaqueta. También llevaba copias de los retiros, los movimientos, las fechas. El abogado me había explicado qué podía decir, qué no, y qué consecuencias tendría hacerlo frente a testigos.
Yo no quería escándalo, quería la verdad sobre la mesa. Y quería salir de esa casa por la puerta principal, sin deberles nada. Bajé. La mesa estaba puesta como si fuera una cena de celebración, pero no lo era. Los socios hablaban de proyectos, de propiedades, de rendimientos. Hortensia me presentó como si fuese el resultado de su educación estricta. Ricardo es un joven disciplinado, decía. No es brillante, pero sabe seguir instrucciones. Estamos pensando inscribirlo en una universidad más económica para que no represente una carga excesiva. Ese comentario fue el empujón que necesitaba. Me levanté. No lo hice de forma brusca, pero sí con decisión. El sonido de la silla moviéndose llamó la atención de todos. Hortensia me miró de inmediato, con esa mezcla de advertencia y falsa sonrisa que usaba cuando tenía público. ¿A dónde vas?, preguntó casi sin mover los labios. Saqué la libreta de ahorros y la dejé sobre la mesa, abierta en la página donde figuraba mi nombre y la fecha de creación del fondo. Voy a decir algo, respondí. Y quiero que se escuche bien. El silencio en la habitación fue inmediato. Gustavo se acomodó las gafas como si quisiera desaparecer dentro de ellas. Mis padres me dejaron un fondo para mis estudios, a mi nombre, continué. Nunca lo usé, nunca me lo dieron. Y durante años, ese dinero se retiró para cubrir gastos de la casa, membresías, viajes, remodelaciones. Tengo los comprobantes, todos. Nadie se movió, nadie respiró. Los socios se miraron entre sí, pero ninguno intervino. Hortensia sonrió. Una sonrisa nerviosa, tensa, una que no había visto antes. Ricardo, no es adecuado hablar de temas privados en una cena. No hagas un espectáculo. No estoy haciendo un espectáculo, dije sin subir la voz. Ustedes lo hicieron cuando usaron mi fondo para cosas que no tenían nada que ver conmigo. Y ahora me quieren inscribir en una universidad barata para no representar una carga. Pero yo no les debo nada. Ustedes me deben a mí. Gustavo abrió la boca, pero no dijo nada. La cerró. Sus ojos estaban clavados en el mantel como si las palabras pudieran borrarse si él evitaba mirarme. Tengo asesoría legal, agregué. Y tengo derecho a lo que queda del fondo. O lo arreglamos tranquilos, o lo hago público aquí mismo, ahora. Los socios no dijeron una palabra, pero era evidente que estaban incómodos. Ese ambiente, esa tensión, esa amenaza al buen nombre de la familia era lo último que Hortensia toleraría. Su máscara se rompió solo un segundo. Vi miedo, vi cálculo, vi vergüenza. Y por primera vez en años, vi que yo tenía el control. La cena se disolvió. Los invitados se fueron con excusas rápidas. Gustavo evitó mirarme, y Hortensia desapareció en el despacho. Durante los siguientes días, hubo conversaciones cerradas, silencios incómodos, llamadas telefónicas detrás de puertas entreabiertas. Finalmente, me llamaron. Me entregaron un sobre con el dinero que quedaba del fondo. No era todo, porque una parte ya había sido consumida en su estilo de vida, pero sí era lo suficiente para empezar. El abogado me explicó que podía exigir más, pero hacerlo significaría un proceso largo y público, y yo quería cerrar el capítulo, no prolongarlo. Guardé el sobre, firmé el acuerdo que aseguraba que no volverían a tocar mi dinero. Tomé mi caja, mis fotos, las notas de mi padre, el collar de mi madre. Lo único que nunca pudieron destruir del todo. Gustavo estaba en la sala cuando bajé con la mochila al hombro. No dijo nada. No pidió perdón. Ni siquiera intentó fingir afecto. Solo me miró con esa expresión vacía de siempre, como si yo hubiese sido un huésped prolongado al que finalmente se le acabó la estadía. Hortensia salió detrás. Ricardo, dijo, con ese tono seco que usaba para encerrar conversaciones. Espero que sepas manejarte solo. Ha sido difícil de educar. Respiré profundo. No valía la pena responder. Nunca habría una disculpa. Nunca habría reconocimiento de todo lo que hicieron. Exigirlo sería perder tiempo. Caminé hacia la puerta. La abrí. Nadie me siguió. Nadie me detuvo. Nadie dijo adiós.
La cerré detrás de mí. Mi nueva vida no empezó con un momento épico. Empezó con un cuarto alquilado, paredes sin pintar, un colchón viejo y la sensación constante de no saber si estaba haciendo lo correcto. Pero por primera vez, cada decisión era mía. Trabajaba medio tiempo en una tienda de libros, estudiaba en horarios que yo elegía, comía lo que podía pagar, aprendí a usar mi dinero sin miedo. Descubrí que la libertad no se siente como una explosión de felicidad. Se siente como un silencio distinto, uno que no aplasta, sino que da espacio. En las noches, abría la caja de mis padres. No para llorar, sino para recordar quién había sido antes de la casona. Para recordarme que había tenido amor, que había tenido una familia real, que lo que viví no fue mi culpa. Con el tiempo, dejé de mirar la casona como una herida abierta. Se volvió un lugar que existió, que marcó, pero que ya no dirige mi vida. Aprendí que algunas personas no cambian, pero nosotros sí podemos hacerlo. Hoy estudio algo que realmente quiero. Tengo un trabajo que me gusta. Vivo en un lugar pequeño pero mío. No necesito grandes lujos ni reconocimiento. Solo la tranquilidad de saber que no estoy viviendo bajo la sombra de nadie. Mis tíos me arrebataron mi infancia, pero sin querer me dieron algo que ni ellos imaginaron. Una determinación que no se rompe. La certeza de que no repetiré su historia. Y la libertad de escribir la mía. Esa fue, al final, la única herencia que importó.